Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles con mucho afecto a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. Primera de Corintios, hermanos. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. 18, 19 y 20 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por favor, versículo 20, dejémoslo dicho una vez más. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? La pregunta es, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Amén al Señor. Honramos al Señor, amados. En primer lugar, honramos al Señor. Damos gracias al Señor por permitirnos estos tiempos de comunión y de comunicación en el bendito Hijo a través de su palabra. Debemos decir que esta carta que el apóstol envía a los corintios es una reacción, es una respuesta a la información que fue recibida por el apóstol acerca de situaciones, acerca de problemas que se estaban gestando en esta parte de la iglesia allí en Corinto. El apóstol se siente la necesidad de enviar una carta porque fue informado por algunos hermanos de cómo se estaban dando varias, no una, hermanos, no es una situación, varias situaciones que provocan claramente en el apóstol una necesidad de compartir y de mostrarles verdades que son verdades eternas del reino de Dios. Lo primero que uno entiende aquí claramente es la dificultad que había. Si usted me acompaña a partir del versículo 10, el primer problema que se hace presente aquí es que les dice en el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa, hablar lo mismo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. La iglesia del Señor de este tiempo sabe que hablar lo mismo, no haya divisiones y que cada uno esté perfectamente unido a su hermano, es un entendimiento y una reacción de madurez. Los niños, ellos juegan, pero luego pelean y se molestan y vuelven a estar juntos y actúan de esa manera, egoístamente, toman sus juguetes y dicen esto es mío, no es tuyo, y mi papá, qué sé yo, es más grande que el papá tuyo, y bueno, tratan de establecer así como una ubicación especial.
No, no, el apóstol está diciendo, ustedes, la iglesia del Señor, deben ser absolutamente lo más maduro que corresponda a este tiempo. Y eso se manifiesta, la madurez se manifiesta cuando todos hablan una misma cosa. ¿Y eso qué significa? ¿Repetir lo mismo? No, no, no. El sentido tiene que ser el mismo. El mensaje tiene que ser el mismo. La palabra. Ninguna palabra corrompida. O sea, en hermanos maduros, entonces no hay palabra corrompida. Primera cosa. Sino la que es buena para la necesaria edificación. O sea, si la edificación se produce a través de la palabra de Dios, si el que edifica es Cristo el Señor, significa que cada vez que un hermano maduro habla, entonces da testimonio de Cristo, habla de Cristo, muestra a Cristo, enseña, comparte lo de Cristo. Y eso significa entonces que si varios hermanos están en este tiempo de maduración, ¿no? Significa que este habla de Cristo y el otro habla de Cristo y van a hablar textos distintos y palabras distintos y contenidos que van a afectar de modo distinto a los otros, pero que el mensaje es el mismo, el centro es el mismo, ¿no? El testimonio es el mismo, es testimonio de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Entonces, una vez más, para nosotros como iglesia del Señor en este tiempo, necesitamos mostrar madurez, maduración. Necesitamos mostrar que ya no somos niños. En ocasiones anteriores, en predicaciones anteriores, hemos citado la palabra de Gálatas capítulo 4, versos 1 y 2, y hemos dicho por la gracia de Dios, como está escrito, que el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. No es distinto de todo esclavo pequeño. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se produzca la separación entre el esclavo y el heredero, entre el esclavo y el hijo de la casa. Y eso se produce cuando el hijo madura, crece y se comporta de esa manera. ¿Cómo será en este tiempo? Bueno, que habléis todo una misma cosa, todo hablando de Cristo, todo hablando del reino de Dios. Que no haya divisiones porque somos un solo cuerpo en Cristo. Distintos miembros, distinto trabajo, pero un solo cuerpo en Cristo. Y finalmente, que ese cuerpo esté perfectamente unido, sin ninguna fisura, sin ninguna separación, para que el maligno no tome ventajas respecto de nosotros. Amén. Muy bien. ¿Qué dice Pablo a partir del versículo 11? He sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Dice que hay entre vosotros contiendas. Mire, el apóstol no es que se afecte él, así como, oh, qué terrible que en la iglesia del Señor haya una contienda, haya alguna dificultad. No. No es una cosa que al apóstol lo vaya a afectar en su fe. No, lo que él está haciendo es establecer una situación que no corresponde para corregirla por la palabra del Señor y ayudar en la edificación de la iglesia. ¿Por qué no le preocupa tanto lo de la conciencia en sí al apóstol? Porque él luego, en el capítulo 11, aquí en la misma carta, en el capítulo 11, si usted me acompaña, a los versículos 18 y 19. Primera de Corintios 11, 18 y 19. Va a decir en el verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Por qué lo creo? Bueno, porque tiene información, porque ya ha estado tratando el tema. El problema va a decir aquí en el capítulo 11, oigo que este problema está, que este problema subsiste. Verso 19, porque dice respecto de las divisiones, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
De hecho, las divisiones, las disensiones, las dificultades, ciertos encuentros que se producen, provocan entonces que si un hermano está débil en la fe, si un hermano no está arraigado y cimentado en Cristo, entonces el hermano se lamenta, se queja, se queda en la casa y empieza a mirar y a buscar lo que él, ¿no?, entre comillas, lo que él define como necesito una iglesia donde haya más amor. Hay hermanos que no entienden que en la iglesia del Señor hay dificultades. Hay hermanos que no entienden y algunos que no aceptan que en la iglesia del Señor dos hermanos se encuentren un día y tengan una cosa dura, difícil, pero que luego, tratados por el Espíritu del Señor, haya arrepentimiento y vengan y se abracen y se pidan perdón. Los hermanos no le entienden, los hermanos entienden o creen, muchos hermanos creen que la iglesia del Señor es una iglesia de gente santa, al nivel de que no comete pecado, al nivel de que nunca dice algo incorrecto, al nivel de que nunca podía mirar mal a nada ni a nadie. En una equivocación manifiesta, hermanos. ¿Quiénes conforman? Ya lo vamos a conversar ahora, pero en términos gruesos, ¿quiénes conforman la iglesia del Señor? No son una agrupación de pecadores, bendito sea, lavados por la sangre de Cristo. No es eso. Son gentes que vienen de allá de Isaías capítulo 1, hinchazón y llaga podrida de los pies a la cabeza. Esos somos o no, hermanos. ¿Qué es lo que hace el bendito Dios y Padre? Siendo tanta inmundicia la que había en nosotros, en su misericordia nos somete al lavamiento, amén, al lavamiento de la sangre de Cristo, y una vez vestidos en su gracia, Él nos incorpora a la familia. Pero ese trato que el Señor hace con nosotros, como lo dice Efesios en el capítulo 1, es la primera porción, es la primera etapa. Es lo que dirá la Escritura en Hebreos capítulo 6. Son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y ahí viene ¿qué? Un trabajo del Señor a través de sus ministros. Viene un trabajo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Pero finalmente, aún aquellos que por misericordia, por gracia de Dios, estamos en el ministerio, aún todavía seguimos teniendo una naturaleza de pecado, hermano. Y en algún minuto se produce una reacción incorrecta, y en algún minuto la palabra que no es la precisa, y en algún minuto hasta una mirada que no es tan santa como quisiéramos. Hermanos, ahora, que somos un pueblo en santidad, con misión, con llamamiento, como dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. No, amén, eso es así. Eso es así y debemos ir adelante, estando, ¿no? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Sí, pero la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El día de Jesucristo alcanzaremos plena perfección. Mientras estamos con dificultades, mientras estamos en lucha, mientras tanto estamos siendo trabajados. Sí. Nuestro enemigo está ahí tratando de provocarnos a que perdamos la gracia y la bendición del Señor. Esta situación se dio en Corinto. Entonces vienen los de Cloé, le envían información al apóstol y dice: aquí, apóstol, la cosa no está bien, mire, pasa esto. Y el problema de fondo es esto que señala el versículo 12 y 13 básicamente. Dice el 12, quiero decir, esta es la información que él recibió. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y aquí se forman los grupitos, y aquí se forman los bandos, ¿no? Yo soy de Pablo, dice un grupito, yo soy de Apolo, lo otro, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. La pregunta del apóstol es, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? De hecho, Pablo se siente la necesidad de decir que él no vino a bautizar y que solo ha bautizado a 2 hermanos y a una familia y no más, para que nadie diga que fueron bautizados en él o por él. No, él dice, yo no me he centrado en esto. A mí me mandó el Señor a predicar, por lo tanto, ninguno de ustedes puede decir que yo los he bautizado. Pero si yo no los he bautizado, mucho menos entonces nadie puede pensar que su vida, que su dependencia, que su comunión con Dios el Padre está centrado en la vida de alguno de los apóstoles, en alguno de los siervos. Si usted me quiere acompañar aquí mismo en Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3. Mire el versículo 4, por favor. Capítulo 3, verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Pregunta, ¿no es una actitud de niño pequeño? ¿No sois carnales? Pregunta, miren número 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Y qué los estamos menospreciando? No, es al revés. Los está ubicando a cada uno en el lugar que le corresponde. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Bueno, servidores, ministros del Señor. Es servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Y qué es lo que concedió el Señor? Verso 6 dice Pablo, yo planté, yo entregué la primera palabra seguramente, yo planté, Apolo vino luego y regó con la misma palabra. Sí, pero lo que yo hago y lo que hace Apolo, si no cuenta con el respaldo, con el apoyo, con el gobierno, con la dirección del Espíritu de Dios el Padre, ¿de qué serviría todo eso? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro, Mateo capítulo 16, yo sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, porque es el que edifica es el Señor, el que da el crecimiento es el Señor. Si la iglesia del Señor la vemos como una hermosa planta, el Señor da el crecimiento, es obra de su Espíritu Santo y alabado sea el Señor. Si la iglesia del Señor la ve como un edificio, bueno, el Espíritu revela, que Cristo es Señor y sobre esta roca es Cristo el Señor, el que edifica, el que construye. Él usa los suyos, sí, pero en ese contexto, solo en este contexto, de que los usa como instrumento, como medios. ¿Qué son uno? ¿Qué son el otro? Dice, sino servidores, por medio de los cuales creísteis. Entonces el verso 7 va a decir, así que ni el que planta es algo, hermanos. De nuevo, no es que esté despreciando el servicio de nadie. La Escritura que dice estrictamente, por el apóstol también, dice que Dios, nuestro bendito Señor y Padre, dice que Él no es injusto para olvidar la obra de sus siervos, de sus santos. Él no es injusto. También dice la Escritura que todo aquel que trabaja gana salario. También dice la Escritura que nada hacemos sin que el Señor lo considere. Quedó dicho incluso en el primer pacto. No hay nadie, decía el Señor a Israel, su pueblo, no hay nadie que haya abierto las puertas de la casa de Dios o haya encendido las lámparas que no tenga su correspondiente reconocimiento de parte del Dios de los cielos. Todo lo que hacemos, el Señor lo valora, lo ve, está bien. Entonces Pablo no es que esté juzgando a nadie. Lo que está haciendo es decir que todos estamos metidos en la iglesia como parte del cuerpo para colaborar, para ayudar, para ir adelante en la gracia de Dios. Así se entiende, ¿no? Por eso que dice en el verso 7, así que ni el que plante es algo. Claro, por sí mismo, eso está diciendo. Por sí mismo no es nada. Él como persona, Él como separado del cuerpo, ese es el punto.
Él como trabajando bajo su arbitrio. No, yo decido, yo hago lo que quiero, voy donde quiero. No, 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 no. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que el que tiene la autoridad, el poder, la gloria y el que hace la obra es Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa. ¿Qué cosa? Servidores del Señor, por medio de los cuales habéis creído. Amén. Gracias al Señor. Muy bien. Volvemos a 1 Corintios capítulo 1, entonces. El problema es, hay aquí una división o varias divisiones, que no es una cosa que horrorice al apóstol, pero que debe ser corregido porque no está bien. El cuerpo de Cristo no puede estar separado en secciones, no puede ser. Es uno solo el cuerpo porque una sola es la cabeza. Ahora bien, interesante es, hermanos, considerar que el apóstol le escribe a una iglesia que no es una iglesia cualesquiera. No es una iglesia a la que haya que enseñarle muchas cosas así como básicas para que ellos lo entiendan. No, si usted me acompaña, a partir del versículo 4 del capítulo 1, el apóstol hace un reconocimiento que es increíble, hermanos. Es simplemente precioso. Mira el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por eso está dando gracias al Señor, por la gracia de Dios en Cristo, que ellos ya tienen. La gracia de Dios en Cristo la tienen, dice. Verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. En todas las cosas, dice. Fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. Por favor, tome nota si puede. ¿En qué cosa fueron enriquecidos? Y aquí, cuidado, porque si alguien deja la palabra hasta aquí, deja el texto, la frase hasta aquí, podría usar este texto, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y para allí se pone a predicar de esto, entonces uno podría equivocarse y decir que el Señor lo que busca es el enriquecimiento material, ¿cierto? Podría usarse si se trabaja parcialmente con la Escritura, cosa que nunca hacemos, nunca debemos hacer. Pero si somos cuidadosos, ¿qué dice? Que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Cristo. Dice, en toda palabra. Sí, ahí es riqueza. En toda ciencia. Verso 6. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y es interesante porque sabemos que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Lo conocemos. Eso significa entonces que los hermanos de Corinto han sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia y en toda profecía. La profecía es parte de la iglesia. Aleluya. El testimonio de Cristo está siempre presente. La palabra es lo que les alimenta. Y además hay allí hermanos con espíritu de ciencia que permiten avanzar, conocer, que permiten dilucidar situaciones difíciles. Sin embargo, dice el verso 7, de tal manera, dice que nada os falta en ningún don. Pero mire, hermano, si uno intenta alcanzar el entendimiento de lo que está dicho. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, Ay, o sea que es una iglesia así como completa. No está diciendo que la iglesia de Corinto sea todo el cuerpo de Cristo, no está diciendo eso.
Está diciendo que ellos tienen abundancia de dones. Está diciendo que ellos tienen abundancia de gracia. Está diciendo que no son una iglesia pobre, pobre en Cristo, pobre en conocimiento, pobre en la palabra. No, no, son enriquecidos. En todo han sido enriquecidos. De tal manera que lo que hacen es esperar, dice. Mire la fe. Claro, si la palabra está en ellos, tienen fe. Y están esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que la iglesia va a ser corregida y va a llegar a ese nivel. Irreprensibles, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tanta confianza en una iglesia que está con tanto problema? Porque usted entiende, cuando Pablo empieza a escribir la carta, él está consciente de lo que los de Cloé le dijeron. Él sabe las dificultades que hay. Aquí está atacando o tratando acerca de estas divisiones al interior del grupo. Pero hay otros problemas que esperamos poder verlos un poco más adelante. Hay más problemas. Esos problemas Pablo los conoce. Está consciente de que es una iglesia con dificultad. Sí, pero también está consciente de que es una iglesia enriquecida. Una iglesia que tiene la palabra. Una iglesia que lo de fondo, su esperanza, su fe, está puesta en que a Cristo el Señor viene. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero tienen problemas. Y quisiéramos, si podemos dejar dicho a la iglesia del Señor de este día, precisamente esta verdad. La iglesia del Señor no es una iglesia de pura gente que es tan santa, es tan elevada espiritualmente que no topa el piso, no topa el suelo, que está manchado de pecado. No. La iglesia del Señor es aquella iglesia por la cual oraba Jesucristo el Señor en Juan 17. Cuando decía, Padre, no te pido que los quites del mundo. No, manténlos en el mundo. Un mundo de pecado, un mundo contaminado, un mundo donde el maligno es el príncipe y gobierna. Señor, no te pido que los quites del mundo, manténgalos en el mundo, pero le ruego que los guarde del mal. Ese es el punto, ¿se fija? La iglesia del Señor está puesta en medio del mundo de tinieblas precisamente para que alumbre. ¿Por qué podría la iglesia del Señor alcanzar ese nivel, alcanzar a alumbrar, alcanzar a santificar, alcanzar a bendecir a aquellos que están en tinieblas? Simplemente porque no somos cualquier cosa. Si me acompaña todavía los versículos 1 y 2 de Primera de Corintios, va a decir: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice en el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia, le está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y les llama a los santificados en Cristo Jesús. Claro, nadie más nos puede santificar, sino solo Cristo y en Él. Está muy bien. Habla de la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo. Mire qué hermosa presentación. Pero doblemente hermoso si atiende a lo que viene. Dice, estos hermanos que ya están santificados, dice, llamados a ser santos con todos. Aleluya. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol. Entonces, para concluir hoy, ¿qué decimos? Decimos que el apóstol le escribe a una iglesia que él define bajo la acción del Espíritu, define como la iglesia de Dios. Pero entonces, si Corinto es la iglesia de Dios, son lo único. No, cuidado. Nunca un grupo local, en cualquier parte del mundo, nunca hay grupo alguno. Por bueno que parezca, por atractivo, porque canten bonito, porque prediquen mejor, porque tenga buenos enseñadores, porque hay un profeta en medio de ellos. Nunca esa es toda la iglesia del Señor. Nunca lo es.
Siempre vamos a ser una pequeña fracción, una parte de la iglesia de Dios. Lo interesante es que seamos una iglesia reconocida por Dios nuestro Padre y Cristo su amado Hijo. Ese es el punto. ¿Y cómo se produce ese reconocimiento? Tal como lo define el apóstol aquí. Dice que la iglesia de Dios en Corinto dice que está unida. ¿Lo vio conmigo? Versículo 2. Llamados a ser santos, dice, con todos, esa es unión, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo invocan como Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol Pablo. O sea, cada vez que se reúne la iglesia del Señor, y no se reúne en nombre del hermano tanto, el predicador tanto, el obispo tanto, el pastor tanto. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Cristo el Señor, y lo que se proclama no es la institucionalidad del grupo, lo que se proclama no es lo hermoso que canta o el milagro que se hizo la semana anterior. Sí, cuando la iglesia se reúne para invocar a Cristo como Señor, a proclamar a Cristo como el Señor, a mostrar la autoridad de Cristo como Señor y Dios. Y Cristo es el centro de toda adoración y de toda alabanza. Todos, benditos sean los que están reunidos allí, constituimos la iglesia de Dios en el lugar donde estamos. Aquí era Corintio, para algunos será Santiago en Chile, para otros será otro lugar fuera de este país. El punto es que si nos reunimos en torno a Cristo, por Cristo y para la gloria del Señor, entonces nos constituimos en iglesia del Señor. ¿Qué pasa? Termino, hermanos. ¿Qué pasa si la iglesia se reúne y viene un gran número? Porque le van a celebrar el cumpleaños al pastor y vamos a hacer una gran reunión en torno a la historia del pastor de la iglesia, su cumpleaños, una hermosa fiesta, que vengan los regalos y decimos que es una bonita reunión social. No, es bonita, no hay duda. Yo creo que puede haber mucho afecto ahí, ¿cómo no? El pastor debiera quedar contento, todo eso. No, el pastor debiera quedar mal, molesto, inquieto. Su alma, su espíritu debiera gemir, no hay duda. Pero hay casos donde los pastores quedan contentos después de reuniones como esa, por si acaso. Y la iglesia también se siente bien. Le hicimos regalo al pastor y lo pasamos bien, cantamos, nos reímos. Se mostró ahí en la pantalla unos chascarros de la vida del pastor y nos reímos y lo pasamos. Todo eso, si alguien lo hace, no nos metemos en eso, no opinamos. Pero si queremos constituirnos como iglesia del Señor, el centro de la iglesia es uno solo. La adoración de la iglesia es a una sola persona. La razón de nuestros cánticos y nuestra alabanza tiene un solo objetivo. Y todo está centrado en Cristo, el bendito Hijo de Dios, como Señor de la iglesia. Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol. Amados hermanos, honramos al Señor por los tiempos que Él nos da. Damos gracias porque su palabra está y seguirá con nosotros y en nosotros. Es decir, hermoso, yo espero que ustedes estén haciendo el examen, hermanos que comparten esta palabra. Es hermoso esto de que la palabra nunca falta. Es hermoso de que hay profecía porque está la revelación de Cristo en medio nuestro. Es hermoso que hay enriquecimiento y no material, aunque eso es consecuencia. Pero hay enriquecimiento porque el Espíritu de Cristo nos dirige, nos gobierna. Todo eso es hermoso. Pero dentro de una iglesia tan bendecida y tan santa como esta, todavía hay algunas dificultades que deben ser corregidas. Por eso es que el Señor nombró ministros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Les exhorto a que estemos honrando al Señor, les exhorto a que demos gracia, a que alabemos al Señor, pero también a que nos comprometamos a seguir siendo y nunca dejar de ser la iglesia del Dios vivo, aquella que vive en función y dando gloria a Jesucristo como Señor de todos los otros y también de nosotros, para gloria de su nombre. El Señor les bendiga. Amén.